El médico me dijo algo sobre mi hijo que jamás debí escuchar. Siempre pensé que mi vida era bastante normal. Tengo 35 años, un trabajo estable, una esposa con la que llevo más de una década y un hijo de 9 años que siempre ha sido el centro de mi mundo. Pero todo cambió por una cita médica que en teoría era solo un trámite. Hace unos meses, en mi trabajo nos pidieron hacernos varios exámenes de salud obligatorios. Nada serio, análisis de sangre, presión, cosas básicas. Fui al hospital, hice todo rápido y ni siquiera pensé más en eso. Hasta que una semana después recibí una llamada del laboratorio. La mujer que me llamó habló con un tono extraño. No parecía una llamada normal para entregar resultados. Me dijo que necesitaban que regresara al hospital para repetir uno de los análisis. Le pregunté si había algún problema. Me respondió: no necesariamente, pero el doctor prefiere hablar con usted en persona. Eso fue lo primero que me pareció raro. Cuando llegué al hospital, el médico ya tenía mis resultados sobre la mesa. Se veía serio, como si estuviera pensando cómo decir algo incómodo. Primero me preguntó algo muy simple. ¿Usted tiene hijos? Le respondí que sí, que tenía un hijo de 9 años llamado Daniel. El doctor miró de nuevo los papeles y respiró profundo. Luego dijo una frase que todavía me cuesta repetir. Hay algo en sus resultados genéticos que no coincide con los registros médicos de su hijo. Al principio pensé que hablaba de un error en el sistema. Pero cuando le pedí que me explicara mejor, dijo algo que me dejó completamente helado. Según estos marcadores genéticos, usted no podría ser el padre biológico del niño registrado como su hijo. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Le expliqué que eso era imposible. Yo estuve en el hospital cuando nació Daniel. Lo vi por primera vez en la sala de maternidad. Lo cargué cuando era un recién nacido. El doctor me dijo que por eso mismo querían repetir el análisis, para descartar cualquier error. Salí del hospital con la cabeza llena de preguntas. Durante todo el camino a casa intenté convencerme de que era solo una confusión médica. Pero cuando llegué y vi a Daniel sentado en la mesa haciendo su tarea, levantó la cabeza, me sonrió y me dijo: «Papá, ¿jugamos después?». Le respondí que sí, claro. Pero mientras lo miraba, algo dentro de mí empezó a recordar cosas que había ignorado durante años. Comentarios raros de mi suegra cuando Daniel nació. Una discusión muy fuerte que tuve con mi esposa semanas después del parto. Y algo más. Algo que mi hermano me dijo una vez en broma, pero que ahora ya no parecía una broma. Esa noche casi no dormí. Porque una sola pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si el médico tenía razón, y todos sabían algo menos yo? Después de aquella cita con el médico, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Fui al trabajo, hablé con mis compañeros, cené con mi familia, pero en realidad mi cabeza estaba en otro lugar. Cada vez que miraba a Daniel, sentía algo extraño en el pecho. No era rechazo ni duda sobre el amor que sentía por él. Era miedo. Miedo de que lo que el médico insinuó pudiera ser verdad. Durante 2 días traté de convencerme de que todo era un error del laboratorio. Pero mientras más lo pensaba, más recuerdos extraños aparecían en mi mente. Recordé que cuando Daniel nació, mi suegra insistió demasiado en quedarse varios días en nuestra casa. Recordé también una discusión muy fuerte que tuve con mi esposa pocas semanas después del parto. En ese momento nunca entendí bien por qué estaba tan nerviosa. Y lo peor de todo, recordé algo que mi hermano me dijo una vez cuando Daniel tenía apenas unos meses. Estábamos viendo una foto del bebé en el celular y él soltó una broma rara. Bueno, al menos se parece a alguien de la familia. En ese momento lo tomé como un comentario sin importancia. Pero ahora, esa frase me estaba persiguiendo. Esa misma noche tomé una decisión. Si había una duda, necesitaba resolverla. Sin decirle nada a mi esposa, busqué en internet laboratorios privados que hicieran pruebas de ADN. Encontré uno que prometía resultados rápidos y confidenciales. El problema era conseguir la muestra de Daniel sin levantar sospechas. Al día siguiente, cuando lo llevé a la escuela, pasamos por una tienda y le compré un helado. Mientras lo comía, guardé discretamente la cucharita de plástico en una bolsa. Esa misma tarde envié la muestra al laboratorio junto con la mía. Cuando salí del lugar sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pronto sabría la verdad. Y miedo, porque una parte de mí ya presentía que algo no estaba bien. El laboratorio me dijo que los resultados tardarían entre 5 y 7 días. Esos 5 días se sintieron como 5 meses. Intenté actuar normal en casa, pero cada vez que mi esposa me hablaba, no podía evitar preguntarme algo. ¿Ella sabía algo? ¿Había estado guardando un secreto durante 9 años? El quinto día, mientras estaba en el trabajo, recibí un correo del laboratorio.
El asunto del mensaje decía solo una cosa. Resultados disponibles. Mis manos empezaron a temblar. Respiré profundo antes de abrir el archivo. Porque sabía que lo que estaba a punto de leer podría cambiar mi vida para siempre. Cuando abrí el archivo del laboratorio, sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Había un documento con varias páginas llenas de términos científicos que no entendía del todo. Pero no tuve que leer mucho para encontrar la línea que realmente importaba. Decía claramente: probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, sin reaccionar. Era como si mi cerebro se negara a procesarlo. Daniel, el niño que había criado durante 9 años, no era mi hijo biológico. Sentí un vacío enorme en el pecho. No porque dejara de quererlo, sino porque algo dentro de mí se rompió en ese momento. 9 años creyendo una historia que, aparentemente, no era real. Pero lo que más me dolía era la pregunta que venía después. ¿Quién era entonces su verdadero padre? Esa tarde salí del trabajo más temprano. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Me senté dentro del auto en un estacionamiento y empecé a revisar otra vez el informe, buscando cualquier detalle que se me hubiera pasado. Y fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. El laboratorio había añadido una pequeña nota al final del documento. Decía que, además de confirmar la incompatibilidad genética, algunos marcadores del ADN sugerían una relación biológica cercana dentro de mi propia familia. Leí esa frase 3 veces. Relación biológica cercana dentro de su familia. Eso solo podía significar una cosa. El verdadero padre de Daniel probablemente era alguien con mi misma línea genética. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mente empezó a repasar nombres automáticamente. Primos. Tíos. Pero sobre todo, una persona. Mi hermano. De repente recordé otra vez aquel comentario extraño que hizo cuando Daniel era bebé. Al menos se parece a alguien de la familia. En ese momento pensé que era solo una broma. Pero ahora esa frase sonaba completamente diferente. Esa noche llegué a casa y observé a mi hermano mientras hablaba con Daniel en la sala. Los dos estaban riéndose de algo en la televisión. Y por primera vez en 9 años, los miré de verdad. La forma en que sonreían. La forma en que se movían. Había algo inquietantemente parecido entre ellos. Daniel levantó la mirada, me vio y corrió hacia mí. Papá, ¿quieres ver esto? Lo abracé como siempre. Pero mientras lo hacía, mi cabeza estaba llena de una sola pregunta que me daba miedo responder. ¿Y si el verdadero padre de mi hijo siempre estuvo viviendo en la misma casa que yo? Esa noche casi no hablé durante la cena. Mi esposa notó que estaba extraño, pero no dijo nada al principio. Daniel estaba contando una historia de la escuela y yo trataba de concentrarme en escucharlo, pero mi mente seguía atrapada en los resultados del ADN. Cada vez que miraba a mi hermano sentado al otro lado de la mesa, sentía una presión en el pecho. Cuando Daniel se fue a dormir, decidí que ya no podía seguir esperando. Le pedí a mi esposa que habláramos en la cocina. Al principio parecía una conversación normal. Pero después de unos segundos de silencio le pregunté directamente. ¿Hay algo que nunca me hayas contado sobre el nacimiento de Daniel? Ella levantó la mirada de inmediato. Fue una reacción muy rápida, demasiado rápida. ¿A qué te refieres?, preguntó. Respiré profundo y dije lo que llevaba horas guardando. Hoy recibí unos resultados médicos, y dicen que biológicamente no soy el padre de Daniel. El color se le fue del rostro. No gritó. No se enojó. No discutió. Solo se quedó completamente quieta. Ese silencio me dijo más que cualquier explicación. Necesito que me digas la verdad, le dije. ¿Daniel es hijo de otra persona? Ella empezó a llorar. Durante unos segundos pensé que iba a confesar todo ahí mismo. Pero lo que dijo después fue algo que no esperaba. Yo tampoco lo sabía. Eso me dejó completamente confundido. ¿Cómo que no lo sabías?, le pregunté. Entonces empezó a contar algo que jamás había mencionado en 9 años. El día que Daniel nació hubo un problema en el hospital. Según ella, el parto fue complicado y tuvieron que llevarse al bebé unos minutos para hacerle algunos chequeos. En ese momento había muchos bebés en la sala de maternidad. Según ella, siempre tuvo una pequeña duda de si todo había sido manejado correctamente. Cuando terminó de hablar, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Porque si lo que decía era cierto, entonces la historia era aún más extraña. Pero había un problema. Yo todavía tenía guardada la nota del laboratorio que decía que el ADN de Daniel tenía marcadores genéticos de mi propia familia. Eso significaba que no podía ser solo un error del hospital. Había alguien más involucrado. Alguien con mi misma sangre.
Miré a mi esposa a los ojos y le hice una última pregunta. Entonces dime algo, ¿por qué mi hermano siempre ha estado tan cerca de Daniel? Ella dejó de llorar. Y por un momento, su mirada cambió completamente. Ese fue el momento en que entendí que todavía no me estaba contando toda la verdad. Después de hablar con mi esposa esa noche, ya no podía quedarme con más dudas. Había demasiadas piezas que no encajaban, los resultados del ADN, la reacción de ella, y ese comentario extraño del laboratorio sobre una relación genética dentro de mi propia familia. Pero sobre todo, estaba mi hermano. Así que a la mañana siguiente lo llamé y le pedí que habláramos a solas. Le dije que necesitaba verlo sin que nadie más estuviera presente. Aceptó sin hacer muchas preguntas. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de mi trabajo. Era un lugar tranquilo donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes a hablar de cualquier cosa. Cuando llegó, parecía normal. Incluso hizo una broma sobre que últimamente me veía muy serio. Yo no tenía ganas de bromas. Fui directo al punto. Hice una prueba de ADN. Al principio no reaccionó. Pero cuando le dije que el resultado mostraba que Daniel no era mi hijo biológico, noté algo muy claro, su cara cambió. Fue un cambio pequeño, pero suficiente. Ese gesto me confirmó que algo no estaba bien. Entonces le dije lo que realmente me estaba carcomiendo por dentro. El laboratorio también dijo que el ADN del niño tiene relación genética con mi familia. Esta vez ya no pudo disimular. Se quedó en silencio durante varios segundos mirando al suelo. Sentí que el aire se volvía pesado entre nosotros. Necesito que me digas la verdad, le dije. ¿Pasó algo entre tú y mi esposa hace años? Esa fue la pregunta que rompió todo. Mi hermano cerró los ojos y se pasó las manos por la cara, como alguien que está intentando reunir el valor para decir algo muy difícil. Cuando volvió a mirarme, parecía una persona completamente diferente. No fue como crees, dijo. Pero esas palabras no me tranquilizaron. Al contrario, hicieron que mi corazón empezara a latir más rápido. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Si estaba diciendo no fue como crees. Eso significaba que algo sí había pasado. Respiré profundo y le dije. Entonces explícame qué fue lo que pasó. Mi hermano tardó unos segundos en responder. Pero cuando finalmente habló, dijo algo que jamás imaginé escuchar. La noche antes de que tu esposa descubriera que estaba embarazada, tú no estabas en la ciudad. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Porque sabía exactamente a qué noche se refería. Fue un viaje de trabajo que hice hace 9 años. Una sola noche fuera de casa. Y mientras lo miraba esperando que continuara, una idea horrible empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que nunca pensé tener que considerar sobre mi propia familia. Y lo peor era que mi hermano todavía no había terminado de contar la historia.